Que tenemos el récord del mundo en querernos. Nunca nadie ha batido nuestra marca de besos. Nadie nos gana los te quiero, ni tan siquiera los te echo de menos. Con una mirada me lo dices todo, con una mirada pero de otro modo. Con una mirada me entregas la vida. No hace falta que hables ni que yo te diga. Con una mirada me lo dices todo, con una mirada pero de otro modo. Con una mirada me entregas el cielo. No hace falta palabras para decirte quiero. En el preciso momento que me enteré quién iba a ser nuestra personalidad del día de hoy, directamente me perdí en la película Ratatouille, en un momento de la reflexión de Remy, donde él dice, si somos lo que comemos, entonces solo quiero comer de lo bueno. Y si hablamos de comida, de tradición, de cultura, de 70 años, estamos hablando de Pizzería Don Luis. ¿Y quién está hoy con nosotros? Pedro Giudicello. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Anita. Gracias por invitarme. No, por favor, 70 años compartiendo Córdoba. Ahora que hemos empezado a transitar los 450 años, estamos hablando que 70 es una muy buena cantidad. Hay mucha experiencia, mucha historia. Yo quiero que antes de que nos vengamos al presente, vayamos al pasado, a este Pedro chiquito. ¿Cómo era? Bien. Bueno, ¿cómo era? Y realmente muy inquieto, muy intenso, ¿eh? La hacía rabiar mucho a mi mamá, por cierto. Y bueno, ya a esa edad, 7, 8 años andaba por la pizzería. Hace un ratito comentaba acá los muchachos del piso de que el año pasado hicieron 50 años que ando dando vuelta por la pizzería Don Luis. Y eso me permitió conocer muchos personajes, poder ver muchos hechos de nuestra Córdoba, como ser el Cordobazo, el Mundial 78. Porque el centro, en una época, era el centro de la ciudad. Era el punto neurálgico donde pasaba todo. Y tuve la suerte de conocer muchas cosas lindas y feas de la ciudad. Conocer personajes como Tosco en la política, como el Sapo Cativa en el humor, como Antonio Seguí. Entonces digo, soy un privilegio de la vida, de haber conocido tanta gente y haber visto tantos hechos que creo que hacen a nuestra identidad. 4 generaciones de Giudicello dentro de la pizzería. Sí, sí. Eso es lo más increíble. Porque hay muchas empresas que duran 70, 80, 100 años, pero bueno, van cambiando la firma, los actores de la firma, digo, ¿no? En cambio nosotros, no. Empezó mi abuelo, siguió mi papá, seguí yo, siguen mis hijas. Yo soy fisioterapeuta, pero sin embargo trabajo de esto. Mis hijas son profesionales, pero también trabajan del rubro que es un oficio, que es vender pizza, que es hacer pizza. Así que bueno, eso me pone muy orgulloso, más allá de los 70 años, que es muy difícil en el comercio y por todo lo que pasó en nuestro país, la pandemia, la inflación, crisis de todo tipo que hemos tenido siempre, hemos podido sostenerlo. Y también lo pudimos sostener gracias a una familia unida. Somos de origen siciliano, italiano. Entonces, como decía ese viejo actor, no hay nada más lindo que la familia unita. Claro. Y creo que eso también nos ayudó a seguir por delante. Sos un empresario independiente. ¿Esto surgió en qué momento? El tema de, bueno, sí, me voy a dejar mi carrera y me voy a hacer cargo de la pizzería. Bien, pasaron muchas cosas y esto hace un poco la crisis del país. Es decir, yo trabajé 6 años como fisioterapeuta, mucho en el rubro deporte, hice muchas cosas, y en el rubro también de la salud pública, y me di cuenta que trabajaba muchas horas por día, arrancaba a las 8 de la mañana, terminaba a las 8, 9, 10 de la noche, y dije, bueno, un día, ¿por qué tanto? Y por tan poca plata. Y en ese momento me llaman de la pizzería Don Luis, yo ya me había ido por unos años, me llaman porque también había entrado en una crisis la propia pizzería, ¿no? Por la crisis del país en ese momento, y me dijeron, bueno, ¿querés volver, Pedro? Y dije, bueno, con todo gusto. Y me llamaron principalmente los maestros pizzeros, los más viejos, gente de 40, 50 años trabajando, y dice, mira, acá hace falta sangre nueva, gente que sabe mucho del rubro, porque yo había dejado mi oficio, pero tuve como 10 años trabajando ahí muy joven, y había pasado por todas las categorías que tiene la pizzería, hasta había sido sereno de la pizzería, entonces dice, bueno, quien puede organizar esto y volverlo a hacerlo andar bien, como andaba en una época, sos vos, Pedro. Entonces ahí arranqué de vuelta y dejé mi carrera y también dejé
un poco lo que hacía mi señora es farmacéutica, también trabajaba en un negocio farmacéutico, y dije, bueno, no, me voy a dedicar full a esto. Y créeme, Anita, que me fue muy bien me fue. Así que doy gracias a Dios que todo el plan que se hizo en ese momento, que fue un plan bastante, digamos, grande para lo que era la época, y que hicimos hace unos años también, cuando cumplimos los 70 años. Hicimos un plan muy renovador de la pizzería, es decir, manteniendo su estructura, manteniendo su cultura, su historia y demás. Trajimos restauradores y la pizzería se restauró por completo. Fue la casa familiar esa, ¿no? Claro, Sí. Exactamente. Una cosa muy importante. Ahí fue la casa de mi abuelo, donde está la pizzería, la de mi papá, viví yo. Después nos fuimos por unos años de ahí, del centro. Nos fuimos a Barrio Sarmiento. Pero digo, fue muy importante para nosotros también la casa, mantener la casa. Porque nosotros cuando nos tocó hacer la restauración, principalmente de la fachada, que fue muy importante esa restauración, que nos ayudó también la gente de la Municipalidad de Córdoba, fue gente muy profesional a hacer ese trabajo y también nos acompañó Antonio Seguí. Por eso, fíjate qué cosa curiosa, Anita, y vos lo tenés que saber porque sos muy cordobeses y es bueno que nosotros los cordobeses lo sepamos. Es el primer lugar en el mundo donde hay un museo de la pizza, como marca registrada que es el nuestro, y es el primer lugar en el mundo que se hizo toda una restauración de una fachada que tiene 70 años y que se puso una escultura de un artista importante a nivel internacional como Antonio Seguí. Entonces, todas esas cosas nos orgullece como cordobeses, a mí como familia, por tener ese oficio, porque yo tengo un oficio, más allá que profesionalmente soy fisioterapeuta, pero tengo el oficio de pizzero y digo, bueno, mira qué lindo, pudimos nosotros hacer algo único, algo distinto y que tenga trascendencia. Así que para mí eso es muy importante. Y todo eso se hizo en la casa de don Liborio Giudicello, que fue mi nono, mi abuelo. ¿Cómo era? Si vos lo ves hacia la distancia, ¿qué podés analizar de cuáles fueron sus fortalezas y qué le veías vos como debilidad al abuelo? Yo no lo alcancé a conocer. Ajá. Pero lo conozco mucho. A través de tu papá, probablemente. Saltemos ahí Mira, a tu padre. Es increíble. A través de los años, y de tantos años, tengo 60 años, ¿no? La gente permanentemente habla de don Liborio. Permanentemente. Y así lo sigo conociendo día a día todavía. Porque viene gente y todavía me cuenta anécdotas. Don Liborio era un siciliano, un inmigrante siciliano muy intenso. ¿Sabés cómo me llamo yo, Anita? Vos me conocés por Pedro. Por Pedro. Pero yo me llamo también Liborio, igual que él. Entonces claro, yo creo que algo lo enganché de don Liborio, de lo intenso. ¿Por qué? Porque don Liborio, por ejemplo, llegó a la Argentina y fundó un club, Avellaneda. Fundó una biblioteca, San Martín. Y trabajó mucho socialmente, inclusive dentro de la política. Entonces, por eso digo que toda esa impronta que él dejó, cultural, porque la pizzería tiene mucha impronta cultural, y vos lo sabés. Sí, Hacemos sí. permanentemente cosas en nuestro Evento, quincho. contacto. Permanentemente. O sea, hacen raíces todo el tiempo Sí. y armando una nueva visión, sí. Creo que lo dejó don Liborio, el nono Liborio, que él era un actor cultural muy importante. Calculate vos que él era cantante de ópera, entre otras cosas, porque él fue militar de carrera, estuvo en la Primera Guerra Mundial y después se vino para acá, para la Argentina, ¿no? Pero también hacía su parte cultural, que era cantante de ópera. Y mirá qué cosa loca que hizo, ¿no? Antes de morirse. Grabó un disco. Grabar un disco hace 60 y pico de años atrás era muy loco. Sí. Porque necesitaba mucha producción, mucha plata, muchas cosas. Y lo hizo. Juntó monedita por monedita, se buscó un estudio, se buscó los músicos y se grabó un disco. ¿Pero para qué grabó un disco? Porque él sabía que se iba a morir. Porque ya tenía más de 70 años. Cuando él muere tiene 76 años, ¿no? Y había pasado por la guerra, y en la guerra pasó de todo. La Primera Guerra Mundial fue tremenda, porque los hombres pasaron hambre, pasaron frío. Entonces decía, ¿cuánto puedo durar yo? Yo no puedo durar hasta los 80 años, sería imposible. Murió a los 76 años. Pero dijo, yo voy a dejar algo, porque para los que no me conocieron, me emociona esto, me sigan conociendo. Entonces dejó ese legado. Su voz. Y yo muchas veces digo, mirá vos, con la inteligencia artificial que hoy tenemos, ¿quién te dice que algún día lo hacemos se revivir? puede recuperar y lo tenemos ahí en la pizzería. Guiando el museo. ¿Eh? Guiando el museo. Claro que sí. Porque uno llega y es como una puerta al pasado, a la historia, y te va llevando por eso. Y quiero o no, en una casa donde ha vivido 4 generaciones, ahora digamos en cuanto al trabajo, Sí. pero la energía de la familia queda. ¿Y quién te dice que por ahí no pasa también a visitar y saludar Bueno, el mismo honor?
Si tengo que contar historias de fantasmas de la Cuente, pizzería, porque bueno, mira, vamos a estar toda seguramente el programa vamos a tener que dividirlo en varias. Pero hay muchas historias. A ver, la pizzería está dentro de una seccional que se llama seccional segunda, ¿no? Y es una seccional que ahí creo que está la génesis de Cordobés. Porque grandes personajes nacieron ahí. Efraín Ubillov, la propia familia de Antonio Seguí, grandes médicos, historiadores, nacieron ahí. Y por ahí hay tantos duendes en la segunda. Muchos hablan muchas veces de la casa de la esquina, la casona municipal, donde realmente hay una familia muy tradicional de Córdoba, muy aristocrática, y pasaron cosas ahí. Pero no solamente pasaron cosas ahí, pasaron cosas en el mercado, y también han pasado cosas en la pizzería Don Luis, de cosas que se han visto, maestros pizzeros andando de noche, gente, porque la pizzería de Don Luis es como que está siempre en obra, siempre estamos haciendo cosas. Y por ahí nos ha pasado que ha habido un albañil, un pintor, y dice, ¿sabe una cosa, don Pedro, hablándome a mí? Yo anoche vi esto. Y bueno, te han venido a visitar. Te han venido a visitar. Sí, Así que por eso digo que lo que vos estabas un poco hablando, Anita, es un poco eso, lo que creo que en la casa todavía habitan cosas, llamale, personajes, energías, ponele por el lado que lo quieras llevar, sí, pero realmente nosotros lo sentimos. La presencia familiar, por cierto, mi papá no está más, mi mamá tampoco, pero tenemos muchos elementos para siempre reforzar la identidad dentro del negocio. Hablamos y decimos pizza, decimos Don Luis. Yo creo que todos los artistas profesionales de Córdoba en algún momento o vamos por propia decisión o nos llega también y nos hace querer toda esa tradición y esa familia, todos los Giudicello. ¿Por qué brillan mis ojos? En este caso, porque vamos a disfrutar de unas ricas pizzas de Pizzería Don Luis. Seguimos en el próximo corte. Te dejo el corte para que reflexiones. Nosotros sabemos medianamente por qué están brillando nuestros ojos. Pensa vos, ¿qué hace brillar los tuyos? Como una mirada me entregas el cielo, no hace falta palabra para decirte quiero.